Saludamos esta mañana a la doctora Jessica López, coordinadora del campus La Troncal, al doctor Marcelo Salinas, director de la carrera de Derecho del campus La Troncal, y por supuesto a nuestros ponentes y a todos ustedes, queridos participantes. Iniciamos con el himno nacional de Ecuador. A cargo de la doctora Jessica López Macías, coordinadora de la Universidad Católica de Cuenca, campus San Pablo de La Troncal. Muy buenos días, estimado doctor Marcelo Salinas, director de carrera de Derecho, queridos compañeros docentes y en estas dos jornadas expositores. Quiero agradecer infinitamente también al doctor Marcos Andrade por hacer posible este evento. Todo es posible si nos preparamos a diario. Me hago eco de las palabras de nuestro señor rector en la inauguración del Hospital Católico en la ciudad de Azogues, cuando entregaba esta majestuosa obra a esta ciudad, en la que indicaba que no es importante en ocasiones, y en la nuestra es así, no es importante cuánto se gana, sino cuánto se sirve. Y hoy día, al estar junto a este gremio tan importante como es la transportación, nosotros como Universidad Católica nos sentimos complacidos de saber que somos parte de esta sociedad. Al hablar de cooperativismo, significa que tenemos un cambio cerca, o tal vez seguimos evolucionando. El trabajar con nuestros prestadores de servicios, con nuestros usuarios, hace que nos vayamos puliendo para ser mejor. Dependemos unos de otros para seguir creciendo. El departamento o la carrera de Derecho, que hoy con todo su contingente trabaja con ustedes, es un esfuerzo que lo hace porque la mayoría de compañeros están acá en la tarde-noche, pero ellos saben el compromiso que hay con la sociedad y que siempre estarán presentes para brindarles el servicio. Sin embargo, por otro lado, y la contraparte, son ustedes, señores asistentes, que les agradezco infinitamente su presencia, es sacar el mayor provecho posible. Todos los días se aprende. Todos los días, como lo decía inicialmente, evolucionamos y podemos ser mejores. Nos encontramos en situaciones completamente difíciles. Estos profesionales, a los que ustedes podrán hacer todas las consultas necesarias, serán en estos 2 días subidas. Saquemos el mejor provecho posible para que este evento se realice con toda la satisfacción. Nos hubiese gustado tener muchos más, porque el aprendizaje que vamos a tener acá es valioso. Sin embargo, a quienes están aquí, gracias. Muchísimas gracias por todo este apoyo que se está brindando. Y recuerden que la Universidad Católica de Cuenca también es su casa, es la casa de La Troncal, es el corazón académico de La Troncal. Esto será así. Estos 33 años de presencia en esta ciudad es solo el inicio de un futuro prometedor. Muchas gracias y que Dios bendiga este evento. Gracias. Muchísimas gracias, señor coordinador, por sus palabras. A continuación, vamos a conocer quiénes serán los expositores de este día. Doctor Claudio Antonio Palomero Mendieta es doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia de la República y licenciado en Ciencias Jurídicas. Entre su experiencia laboral está asesor jurídico de la Gobernación de Cañar, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura de Cañar, director provincial del Centro de Rehabilitación Social de Azogues, presidente de la Federación Deportiva de Cañar, presidente del Comité Provincial de Taekwondo de Cañar, director administrativo del Consejo de Tránsito y Transporte Terrestre del Cañar, y bueno, pues una amplia trayectoria. Abogado Luis Quinte, abogado de los Tribunales de Justicia de la República, magíster en Derecho Constitucional, y obtiene también con su PhD en Derecho
De parte de su experiencia pues, en sus cursos de niños, tenemos los cursos de Derechos Humanos y Ética y Ciudadanía, el Congreso Interamericano de Derecho Ambiental, el tercer Congreso de Derecho Judicial Juvenil, el tercer Congreso Sudamericano de Ley de Tránsito, y también pues, una amplia trayectoria de nuestro querido doctor Misine. También tenemos pues, al magíster Diego Arevalo, él es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, magíster procesal y también pues, maestrante actualmente en Derecho Constitucional. Queridos amigos, queridos ponentes, muchísimas gracias. De esta forma damos por inaugurada la jornada de capacitación. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero comenzar primero saludando a nuestra coordinadora general, a los compañeros docentes, al señor director y sobre todo a la dirigencia de las cooperativas Troncal y Troncaleña y Ercay. Saludo a ustedes, señores dirigentes, miembros de base. Efectivamente, es importante, más bien, ir retomando algunos temas muy trascendentales que tienen que ver con la actualización de conocimientos respecto a los diferentes cambios que se han generado. Allí habíamos anotado algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con los principios y valores del cooperativismo. Pero partamos de ese concepto general que todos conocemos y que no debemos olvidar, por supuesto. Las cooperativas siempre se van a basar y se basan en los valores de ayuda mutua. La responsabilidad es uno de los factores importantes que ha hecho crecer a la cooperativa. Ese proceso democrático que tiene que llevarse adelante, la igualdad, la equidad, la solidaridad, esto fueron las bases, los cimientos de hace más de 200 años cuando se fundó por primera vez en Inglaterra el cooperativismo, que vienen haciendo. Pero, ¿qué es lo que nos importa en este caso? Entender que cada una de las instituciones debe tener presente los principios que no se han ido cambiando, que no se han cambiado, y que más bien han sido cada vez mucho más en el campo de la progresividad. Así, los principios de la membresía abierta y voluntaria, el principio de control democrático de los miembros, la participación económica de los miembros, la autonomía e independencia es un principio importante que manejan las organizaciones de cooperativas y asociaciones en estos últimos tiempos que están vinculadas a la nueva ley. La autonomía e independencia, la educación, formación e información. Esta es parte precisamente de lo que ustedes deben estar siempre procurando estar debidamente preparándose, estar informados y estar al día con los acontecimientos cooperativísticos. La cooperación entre cooperativas, allí este ejemplo en todo caso de las dos operadoras aquí en el Cantón Troncaleña y Ercay, eso tiene que manejarse, esa cooperación entre instituciones de la misma especie, debe haber ese entendimiento importantísimo. El compromiso con la comunidad, por supuesto, ese compromiso con la comunidad hace posible que nosotros tengamos que servir de mejor forma, ser mucho más eficientes, etc. Diría que es importante establecer algunos antecedentes, porque todo aquel que ignora la historia tiene o está condenado a no rectificar. Es importante reconocer la parte histórica. Algunos antecedentes importantes. La historia del cooperativismo ecuatoriano tiene un periodo más de 100 años. Así exactamente más de 100 años. El cooperativismo en Ecuador tiene más de 100 años. La primera cooperativa, según los datos
de lo que se ha recabado. La primera cooperativa nació en 1919. En este movimiento cooperativístico, después de 1919 al 2022, por eso estoy indicando que tenemos ya más de 100 años de vida institucional como cooperativas. A raíz de esta fecha, 1919, nace, insisto, la primera cooperativa. Luego fue un auge de crecimiento cooperativístico, ¿no es cierto? Hasta que en 1937 se expide la primera ley de cooperativas. 1937 se expide la primera ley de cooperativas. Esta ley fue modificada, sufrió algunos cambios, hasta que en 1966 se funda o se crea la segunda ley, la ley que le sustituyó la anterior ley de cooperativas. En este marco jurídico ya las cooperativas venían tratando sus diferentes temas a través del organismo jurídico pertinente, es decir, ya existió la ley y por lo tanto existieron los segmentos a dónde acudir, qué hacer y cómo resolver los problemas tanto de legalización, problemas accesorios, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley que se publicó en 1996 es la ley que perduró hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución, hasta que con la nueva Constitución se ha creado una nueva ley y obviamente aparentemente desaparece la ley de cooperativas, aparentemente digo porque luego vamos a explicar cómo es eso, de qué ley es la que ahora retoma ese espíritu cooperativístico, ¿no? Entonces, se han ido cambiando, se han ido modificando, insisto, y obviamente el crecimiento cooperativístico ha sido muy importante. La participación, el impulso que le dio en todo caso al sistema cooperatívistico los Estados Unidos acá en Ecuador fue quizás un impulso muy importante. Ese impulso hizo que vaya obviamente creciendo de forma totalmente acelerada cada uno de los diferentes sectores cooperativísticos en el país. Dije hace momentos que una vez que se aprueba la Constitución de 2008, se cambian casi todas las instituciones del Estado y entre otras obviamente se cambia el esquema cooperativístico. Ese esquema cooperatívistico es absorbido por el ministerio, en este caso no el ministerio, es la Ley de Economía Popular Solidaria, ¿no es cierto? Entonces, este portafolio de Estado, que tiene que ver con una de las formas que se fue dando en el país, hizo que las cooperativas ahora sean regentadas y obviamente observadas por la nueva disposición legal que abarca no solo a las cooperativas de servicios, sino también a las otras cooperativas que tiene el Estado ecuatoriano. Fundamentalmente las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que han sido más beneficiadas con esta ley. Y voy a referirme por qué han sido más beneficiadas en otros segmentos, pero a lo que nos ocupa. Ahora, todas las instituciones de transporte deben estar regidas y deben estar sometidas a través de esta ley que se llama Ley de Economía Popular y Solidaria. Ley de Economía Popular y Solidaria que lleva adelante precisamente algunos cambios o a través de resoluciones, concretamente la resolución 004, luego la resolución 008, emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el órgano rector de todo este tipo de instituciones. Esta superintendencia, al emitir la resolución 004,
le plasma en su resolución cuáles son los mecanismos o cuáles son las normas que tienen que regirse o por las que tienen que regirse las cooperativas del Ecuador. Y así hace toda una división de las diferentes cooperativas que nos permite, que nos permite precisamente, tener esquemas mucho más interesantes, que nos permite tener esquemas mucho más viables y que nos aclara algunas cosas. Por ejemplo, en el artículo 1 de la ley 004 nos habla de las clases de asambleas generales que deben tenerse muy en cuenta en este caso, ¿no? Las asambleas generales extraordinarias e informativas. Y obviamente ustedes conocen cómo es eso de las asambleas generales, ordinarias, las extraordinarias, las informativas, etc. Pero esto es importante entenderlo, que en la resolución 008, que este es el tema de fondo, en el artículo 1 de la resolución 008, emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, establece que los tipos de asambleas generales podrán ser presenciales o virtuales. Ahí viene la importancia de pronto de este conversatorio, capaz de que entendamos que hoy en día no es ilegal una asamblea general que se lo realice de forma virtual. Eso está contemplado en la resolución ministerial 008 emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. De igual forma, dice, son aquellas que en su asistencia se reúnen en conjunto o en lugares físicos debidamente determinados en la convocatoria, es decir, la convocatoria va a tener esa claridad de decir, la reunión de socios será de forma virtual y el enlace es tal o el ID es tal. O sea, tiene que estar establecido exactamente esas características. La utilización de los medios tecnológicos, entonces, es uno de los cambios trascendentales que se ha venido generando en los últimos tiempos y concretamente a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, obviamente, hubo una revolución de datos informáticos y esa revolución de datos informáticos ha llegado también a cada una de las diferentes organizaciones de nuestro país. La misma resolución 004 emitida en el año 2013 establece también en su artículo 2 la forma de hacer las convocatorias, ¿cierto? Y en esa forma que tenemos las convocatorias, nótese el cambio que se sustenta con la resolución 008. Entonces, de ahí es importante que nosotros entendamos que han existido aquellos cambios que han ido generándose, insisto, por la situación de la pandemia que hizo posible que nos acogamos a los medios telemáticos. En su artículo 2 exactamente dice en la resolución 008, las convocatorias serán suscritas por el presidente y se los realizará por exhibición de un lugar visible, de atención al socio, accesos a puertas o ingreso a las instalaciones, sedes, sucursales o oficinas de la organización. Y luego viene la parte que genera el cambio. Por medios electrónicos, como mensajes enviados desde aplicaciones de telefonía celular. Aquí esto quiero resaltar porque estamos un poco acostumbrados, o mal acostumbrados, a que solamente las notificaciones tienen que darse vía escrito. Señores, no es así. Las notificaciones, de acuerdo a la resolución 008, debe y puede hacerse, y es válido, a través del mensaje a su celular. Las instituciones tienen obviamente los celulares, o sea, los socios tienen celulares, y por lo tanto los directivos conocen su número telefónico y tienen que hacerse mediante ese tipo de medios electrónicos.
Para que tenga validez esta convocatoria por medios, en este caso por celulares, este dispositivo debe estar registrado, este es lo importante en todo caso, debe estar registrado en la secretaría o con los directivos que manejan la organización. Esto hace posible de que yo, en calidad de presidente o de gerente, al tener conocimiento que Juan Enrique tiene su número telefónico, y le consulto, yo puedo llamarle a ese número por cualquier circunstancia, me dice sí, obviamente está debidamente aceptado la participación de ese medio electrónico para que pueda ser consultado. Existe la obligación, en todo caso, del socio o socia de que deba informar si se extravió el celular, si le robaron, etc. Debe informar de manera inmediata, porque eso va a generar posibles inconvenientes entre la organización del socio. O sea, a mí me roban el celular que yo informé que a ese medio me pueden notificar, me pueden llamar, y luego no informo que ese celular me han sustraído, me robaron, y no registro el nuevo número. Obviamente el directivo no es adivino para saber que le han robado y buscarle y decir, oiga, se robaron su celular, ahora denme su otro número. No. Entonces es obligación del socio, y por eso hablamos en la primera parte, de esa responsabilidad, de esa solidaridad, de ese compromiso que deben haber entre nosotros. En la misma resolución 008 te habla también de la publicación por la prensa. En el eventual caso que se requiera, y los temas sean de trascendental importancia, como siempre lo son, de ser necesario, también se debe hacer la convocatoria por la prensa, ¿no? Estas publicaciones, siguiendo el orden del Código Civil, necesariamente tienen que ser por uno de los medios de circulación donde los socios tengan la mayor cobertura y la posibilidad de acceso. En el artículo 3 de la resolución 004 de 2013, determina allí la solicitud de convocatoria, quienes pueden solicitar que se convoque a una asamblea general, etc. En la resolución 008 se indica que debe sustituirse el inciso segundo del artículo 3 por el siguiente: si pese a la solicitud planteada en los términos previstos en el inciso anterior, la convocatoria a la Asamblea General no se efectuare, la convocará el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Consejo de Vigilancia. Esto, en todo caso, la Asamblea General se celebrará dentro de los 30 días a la solicitud de la convocatoria y será presidida por quien lo haya convocado. Esto de pronto es una situación que no estuvimos un tanto acostumbrados. O convocaba a la Asamblea General, o era el presidente, o eran las dos terceras partes. Esa es una cuestión de costumbre, de acuerdo a la ley anterior. Hoy te dice, mira, no puedes tú esperar que el presidente convoque cuando a él le antoje. Si hay problemas importantes de resolver, será el vicepresidente quien convoque. Obviamente la convocatoria deberá ser debidamente fundamentada, por supuesto. Y en caso que tanto el presidente como el vicepresidente no convoque a la Asamblea General, puede tranquilamente, en base a la resolución 008, puede tranquilamente convocar el presidente del Consejo de Vigilancia. Yo lo que se refiere mucho a los dos consejos, pero es importante, estoy hablando con personas que tienen una trayectoria amplia en la cooperativa. Las organizaciones se manejan siempre, en el caso de cooperativas, por los dos consejos, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Referiré brevemente la forma de cómo es que el Consejo de Administración nombra al presidente. Obviamente, dentro de los 5 vocales, el principal es el Consejo de Administración, de los 5 vocales saca al presidente. Y el Consejo de Vigilancia, de los 3 vocales, o
según el estatuto, por supuesto, de allí saca su presidente del Consejo de Vigilancia. Las responsabilidades que tiene tanto el presidente del Consejo de Administración cuanto el presidente del Consejo de Vigilancia están debidamente establecidos tanto en la Ley de Economía Popular Solidaria cuanto en el estatuto y el reglamento interno de la organización. Ojo, tanto el estatuto cuanto el reglamento interno de la organización debe estar acoplada, debe estar en concordancia con la nueva disposición legal. De existir algún tipo de falencia y no estar todavía en el estatuto y el reglamento interno acorde con lo que dispone la Ley de Economía Popular Solidaria, debería necesariamente hacer ya los cambios pertinentes y hacer que tenga la concordancia respectiva. La responsabilidad del presidente del Consejo de Administración está debidamente establecido en el estatuto y en la ley, así como la responsabilidad del presidente del Consejo de Vigilancia. En el artículo 4, vamos al artículo 4, compañero. En el artículo 4, gracias. En el artículo 4 de la resolución del año 2013, allí nos habla del contenido. La convocatoria tendrá y está todo el contenido de cómo debe hacerse la convocatoria. De ahí que, les decía hace un momento, es importante que cuando se haga la convocatoria debe estar debidamente documentada. Pero la resolución 008, a más de, observando lo que dice el artículo 4 de la resolución 004 versus la resolución 008 que está en vigencia, nos dice, sustituye el artículo 4 por el siguiente, es decir, debe considerarse lo que dice la resolución 008. Y allí vienen los temas importantes, por eso les puse para ejemplo de que hagamos la comparación respectiva. La convocatoria al menos contendrá, primero, la determinación de la clase de asamblea, ordinaria, extraordinaria o informativa, especificando si se realiza de forma presencial o virtual. En cambio, la anterior decía, la determinación de la clase de asamblea, ordinaria, extraordinaria o informativa, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cambio se genera fundamentalmente por la posibilidad de que utilicemos el medio informático. ¿Sí? El número 2, la dirección exacta del lugar donde se celebrará la asamblea o el medio o aplicación por el cual se la realizará en el caso de ser virtual. En el 2, el cambio anteriormente, en el 004 decía, la dirección exacta del lugar donde se celebrará la asamblea. Punto. Estamos. En el número 3 del artículo 4 dice lo actual. La fecha y hora se iniciará. La fecha y hora del inicio de la asamblea, eso debe estar totalmente especificado. En cambio, allí no hay mayor diferencia. La fecha y hora de inicio de la asamblea no hay cambio, estamos con el mismo parámetro. En el numeral 4, el orden del día con indicación clara y precisa de los asuntos a ser conocidos o discutidos, sin que sea permitido el uso de generalidades. En esto también quiero detener un poco, que es una de las cosas que se manejan en las organizaciones racistas, ¿no? En la anterior ley decía, el orden del día con indicación clara y precisa de los asuntos a ser conocidos o discutidos, sin que sea permitido el uso de generalidades. No existe ningún cambio, pero sin embargo, insisto, estos son algunos temas que se han equivocado. Se ha puesto, por ejemplo, se convoca el punto a tratarse. Me voy a inventar un punto a tratarse generalísimo. Es buscar formas de comprar nuevas unidades. Pero no estamos especificando allí que se hará la gestión ante la empresa A, B, C, D para hacer las cotizaciones respectivas de la adquisición de nuevas unidades, solo como ejemplo. Entonces, no se puede utilizar términos generalísimos
muy generales en una convocatoria para Asamblea General. El numeral 5, la dirección exacta de las oficinas o el medio con el cual se pone a disposición de los asociados la documentación o informes a discutirse. Y vamos a comparar con el número 5 anterior. La dirección exacta de las oficinas donde se pone a disposición de los socios los documentos o informes a discutirse. No existen cambios, pero es importante que entendamos que cuando se convoca una Junta General, los socios deben estar debidamente informados documentadamente de los pormenores que se van a tratar. Esto dice la ley, y todo lo que se haga en contra de la ley, señores, no, deben tener ustedes presente que no es válido. O nos sujetamos a la ley o buscamos obviamente que se nuliten las cosas, ¿no? Y el numeral 6, la firma física o electrónica del presidente o quien convoque la asamblea. En cambio acá, en el numeral 6 de la anterior norma, decía la firma del presidente. Es que en este momento, señores presentes, las firmas son válidas, tanto la firma física cuanto la firma electrónica. Es más, las dependencias de Economía Popular y Solidaria han requerido ya a los directivos de las diferentes organizaciones de todo el país que establezcan su firma electrónica, que tengan los directivos firma electrónica para validar precisamente documentos y subir los informes que oportunamente tienen la responsabilidad indiscutiblemente los directivos de subir informaciones periódicamente que luego hablaremos. El artículo 5 de la resolución 008 nos indica que incorpora a continuación del artículo 4 el siguiente artículo enumerado. Contenido de la convocatoria por medios electrónicos para Asamblea General Virtual. La convocatoria será emitida desde el medio oficial de la organización. Aquí quiero también detener un poquito. Si yo soy el directivo, obviamente hay un medio electrónico conocido. A lo mejor será el correo electrónico del gerente, el correo electrónico del presidente, ¿cierto? Desde ese medio tendrá que hacerse la convocatoria. O del vicepresidente o del presidente. La convocatoria será emitida desde el medio oficial de la organización, sea correo electrónico, sede electrónica u otro medio que permita identificar claramente el remitente. Por eso es importante tener en cuenta qué persona es que me envió el correo electrónico. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento a través del correo electrónico quién me envía. ¿Por qué no le digo? Bueno, voy a decirle bien. Además de lo indicado en el artículo 4, la convocatoria contendrá la denominación de la aplicación o medio tecnológico a través del cual se realizará la Asamblea General Virtual, las claves de acceso, de referirse y demás aspectos que deben ser copiados para este efecto. Se anexará a la convocatoria en digital los documentos informes relacionados con los puntos a tratarse o se indicarán los enlaces de acceso para descarga de documentos y cuando corresponda se señalarán los medios o direcciones electrónicas que se utilizarán para las votaciones. La difusión de la convocatoria por medios digitales deberá ser comunicada por los canales adecuados, definidos por la organización y que son informados a los socios. Es decir, señores socios, las convocatorias o el contenido de la convocatoria de hacerse por vía electrónica debe tener precisamente una persona que conozcan ustedes, que sepan ustedes el correo electrónico de esa persona, el medio digital de esa persona conocida. Punto 1. Punto 2. No te dicen acá que la convocatoria lo hagas por medio de WhatsApp. Que WhatsApp puede ser un medio electrónico posible, sí, pero te dice correos electrónicos, y allí quiero hacer énfasis que tengamos que hacerlo
a través de los correos electrónicos. Y por último, en este artículo refiere fundamentalmente que cuando se hacen las convocatorias, los medios electrónicos, y si la asamblea va a ser de forma virtual, la convocatoria debe ir acompañada de todo el documento de soporte que debe estar debidamente informando el socio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir en el momento que se hace una convocatoria que es virtual y no se le acompaña la documentación al socio? Bueno, no puede, el socio no puede alegar que no conocía. Para eso es este tipo de reunión, de asesoría. El socio en este momento conoce que deben hacerle llegar toda la documentación de los puntos que se van a tratar. Como no pueden físicamente enviarlo, deben hacerlo de forma digital. Si el archivo es muy pesado, lo van a hacer vía un enlace o vía un link. ¿Qué es el link? Es un archivo general donde están obviamente todos los documentos que nosotros requerimos. Un link puede usted abrir un libro, etc. Entonces, allí tenemos quizás la novedad que nos habla el artículo 5 de la Resolución Ministerial 008 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En el artículo 9 de la Resolución 004, cambio, dice: constatación, el secretario de la Asamblea presentará la firma de los asistentes conforme vayan ingresándose a la Asamblea hasta la hora de inicio, momento en que informará al presidente si existe el quórum respectivo. En cambio, la Resolución 008 dice: inclúyase a continuación el primer inciso del artículo 9, 3 incisos con el siguiente texto. Si la asamblea es virtual, si la asamblea es virtual, el secretario se encargará del registro de los asistentes a través de la confirmación que cada socio realiza con correo electrónico, desde el correo que el socio mantiene registrado en la organización. Es decir, el socio debe tener un correo electrónico debidamente registrado en la organización. El correo de confirmación debe ser remitido conforme vaya ingresándose cada asistente a la asamblea hasta antes de la hora de inicio. Una vez iniciada la asamblea virtual, en la transmisión virtual, el secretario constatará el quórum, solicitando el procedimiento a viva voz de los socios que reafirmaron su correo de confirmación hasta antes de la hora de inicio de la asamblea. El secretario, con el registro efectivo de los asistentes, hará conocer la constatación del quórum reglamentario que será informado al presidente de la organización. Entonces, en este caso, es interesante que nosotros también, como socios, mantengamos nuestros, ya como documentos diarios, nuestro correo electrónico. Hoy en día el correo electrónico es casi como el nombre de cada uno de nosotros, o como el número de cédula de cada uno de nosotros. Debemos tener ese tipo de conocimiento. En el artículo 11, seguimos con él. En el artículo 11 de la Resolución 004 refiere lo siguiente: requisitos de participación. Podrán participar en la asamblea únicamente los socios que cumplan con los requisitos que el Estatuto Social o el Reglamento Interno señale. Para este efecto, en caso de contemplarse como requisito que el socio se encuentre aquí en sus obligaciones o dentro de los límites de mora permitidos por el reglamento interno, podrá cumplir dicho requisito hasta antes de la instalación de la asamblea general. Eso nos decía obviamente el artículo 11 de la Resolución 004, que el socio debe estar al día o al menos hasta antes de instalarse la asamblea general. En la Resolución 008, por su
parte dice, artículo 7, inclúyase a continuación del primer inciso del artículo 11 un inciso en el siguiente texto. Si la asamblea es virtual, el socio podrá cumplir con sus obligaciones con la organización dentro de los límites de mora permitidos por el reglamento interno, mediante una transferencia electrónica a la cuenta que para el efecto determine la organización y con su respaldo remitirá su confirmación de asistencia en los términos previstos en el artículo 9 de la presente resolución. ¿Esto qué implica? Esto implica que definitivamente, si la asamblea es virtual, obviamente, ¿cómo les digo? Usted no puede decir, yo no puedo cortar, posiblemente cerrar el acceso, puedo desconectar, sí, pero te dicen, no, tú eres socio, no hay problema, puedes pagar, puedes participar, pero tienes que pagar. ¿Y cómo vas a pagar? No tengo dinero, no hay problema, haz la transferencia. Entonces está indicando que puede hacer una transferencia de los valores que se están dando a la organización y ser, obviamente, tener voz y voto en estos casos. Uno de los principios fundamentales de las organizaciones corporativas es precisamente estar al día en las obligaciones, ¿no? En el artículo 17 de la resolución 004, en el artículo 17 de la resolución 004, se refiere fundamentalmente a las formas como tiene que aprobarse la resolución, ¿no es cierto? Y no significa que debe ser siempre con el voto favorable de la mitad, de más de la mitad de los asistentes, salvo el caso que exista alguna situación que esté previsto en el reglamento interno o en alguna ley. No. Pero la ley orgánica de la economía popular solidaria establece precisamente, tanto una ley como un reglamento, establece exactamente los parámetros por los que se debe manejar esta particularidad. Debe haber una resolución siempre con la mayoría legal o estatutaria. Aquí hay una gran diferencia entre la mayoría legal y la mayoría estatutaria, ¿no? ¿Cómo es el estatuto? A mí sí habrá de ver el estatuto de ustedes para definir esta situación. Pero la resolución 008, el artículo 8, indica sustituye el artículo 17 por el siguiente. Es decir, que este artículo de la resolución 004 ya no está, porque se sustituye por el siguiente. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el artículo 17 de la resolución 008? Las resoluciones de Asamblea General se tomarán por el voto favorable de más de la mitad de sus asistentes, salvo por tipo de mayoría previsto en la Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, su reglamento general, el estatuto social o el reglamento interno de la organización. Adoptan la resolución con la mayoría legal o estatutaria y existiendo el quórum exigido, tendrá plena validez sin que le afecte una posterior falta de quórum. En caso de empate, el presidente de la organización, de la Asamblea General, o quien dirija, tendrá voto dirimente. Además, para las resoluciones de Asamblea General virtual en los que se regula la votación secreta, la organización deberá implementar los mecanismos tecnológicos idóneos y seguros que permitan garantizar su efectivo cumplimiento y posterior verificación, para lo cual deberá usar servicios de voto electrónico o su similar, en cuyo caso debe presentar. Muy bien, en esta parte de la resolución ministerial 008 es importante resaltar dos cosas. Lo primero, es importante que ustedes tengan la seguridad que en caso del presidente, él no está obligado a consignar su voto. El presidente es el que dirige la asamblea y solamente en el caso de un empate él puede dirimir con su voto. El presidente es el que tiene, a veces nosotros, y le digo por experiencia, haber estado en las organizaciones, voto del presidente, ¿no? Con el voto del presidente ganó tal moción, etcétera, etcétera. Es importante que esto nosotros lo establezcamos
Uno. Dos, es importante también que nosotros resaltemos en esta parte que los medios tecnológicos que se van a utilizar, esos medios tecnológicos tienen que estar, cuando se refiere a votaciones, por supuesto, tienen que estar debidamente socializados con los socios y tienen que estar debidamente incorporados ya en el reglamento interno o en el estatuto. La ley ya te dice que esto es lo que tienes que hacer, pero esto debe estar plasmado también en el reglamento interno o en el estatuto. ¿Sí? La siguiente. En el artículo 18, te habla de la nulidad de resoluciones y te da, obviamente, todo el esquema de cómo son las resoluciones. Pero esta nulidad de resoluciones que te habla la resolución 004 está debidamente considerada, tomada en cuenta por la resolución ministerial 008 que está en vigencia y que dice: sustituyase el artículo 18 por el siguiente. Artículo 18. Impugnación de resoluciones. La impugnación de la resolución deberá ser efectuada por socios asistentes registrados ante la superintendencia dentro del término de 5 días contados desde la fecha en que se celebró la asamblea. Aquí quiero ser muy enfático. A veces todo el mundo decimos: no estoy de acuerdo, pero no observan la parte legal y a destiempo presentan la impugnación, a destiempo, cuando ya está todo consumado. Por eso a mí me parece muy importante que ustedes conozcan estas particularidades. Yo al menos traté de sacar lo más esencial posible. Dicho de paso, a los que me conocen saben que desde muy joven, incluso antes de ser abogado, yo estuve inmerso dentro de las organizaciones populares, he conducido cooperativas de vivienda, he estado en las cooperativas de transporte, conozco esto y no me fue difícil, obviamente, acercarme a ustedes con estos temas que sé que son trascendentes, que sé que son necesarios. Entonces, aquí cubrimos nosotros cuando existe una maniobra del directorio. Vamos a hacer la asamblea general con un poco de oscuridad y cuando las bases se dan cuenta, o las bases se dan cuenta, ya están rodeados. Van a hacer la impugnación, ya nos vemos, no pasa nada. Entonces, por eso es importante estar inteligenciados y conocer los pormenores, o viceversa. Un socio puede intuir, puede también hacer alguna situación, alguna maniobra, adquirir una posible mayoría y hacer que se apruebe una resolución que es contradictoria a la organización. O sea, puede darse, o sea, es de lado y lado. Acá no es que solamente los directivos son los que tienen la responsabilidad, todos. En el ámbito de cooperativas, en el ámbito de asociaciones, todos los socios son responsables de los actos u omisiones. En este caso, si un socio o un directivo se da cuenta de la actitud del grupo de socios y ellos inducen a cometer algún tipo de equivocación, obviamente en ese momento el directivo, en su calidad de directivo y en su calidad de socio, puede plantear la impugnación de la resolución en base a lo que dice el artículo 18, ¿no? Luego tenemos aquí algunas situaciones. La asamblea se hubiera unido en el quórum legal reglamentario. ¿Cuáles son? Luego de sustanciado el procedimiento administrativo correspondiente, se verificará lo siguiente. ¿Cómo es que se analiza esto? Se va a verificar qué cosa. Si la asamblea se reunió o no en la fecha y día que estaba señalada, o no el quórum reglamentario, ¿no es cierto? Si es virtual, por ejemplo, por eso que anteriormente ya indicamos, si es virtual, debe y tiene que haber todos los respaldos necesarios para demostrar que los socios fueron convocados y que asistieron. Que no me diga, es que sí se conectó y me dijo que él estaba a favor de él. No, tiene que haber la presencia del socio.
no dice, reúnanse 2, 3. Yo estoy en desacuerdo con la resolución, obviamente voy a fundamentar mi desacuerdo y voy a proceder de acuerdo a lo que dice el artículo 18. Dentro de los 5 días, presentar la impugnación. Ojo, yo aconsejo lo siguiente: presente la impugnación de forma directa a la organización y con copia a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ese es el órgano de control. O sea, hoy en día tenemos un órgano de control. Usted, para evitar cualquier tipo de situación, presente usted la impugnación a la administración y ese mismo día a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, capaz de que pueda probar, pueda demostrar que usted lo hace dentro de los 5 días. 2. Las resoluciones sugieren adoptar sin cumplir con los procedimientos establecidos en el Estatuto Social o en la presente resolución. Obviamente, si hay una resolución que no cumplió el debido proceso, que habla del Estatuto Social y del reglamento, si se incumplió cualquiera de las dos, es ilegal. Si las resoluciones fueron incompatibles con el objeto social de la organización, aquí es algo importante. Toda organización tiene un objeto social, Ninguna resolución puede ir en contra del objeto social. Si es que existe una resolución en contra del objeto social de la organización, obviamente es susceptible de impugnación. El asunto, en el número 4, el asunto tratado no consta expresamente en el orden del día, salvo que se rectifique y modifique el mismo. A ver, si hay una resolución y esa resolución no estuvo contemplada en el orden del día y no se modificó el orden del día, obviamente es una resolución que no tiene asistente. La observancia de las disposiciones de la presente resolución según corresponda, dice la norma, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros los argumentos que, a mi juicio, insisto, cuando me pidieron que hable sobre el tema de las cooperativas, a mi juicio dije que esto es quizás lo más importante para ustedes como socios, ¿no? ¿Qué más? El artículo 20 de la resolución 004, de igual forma, este artículo 20 está sustituido por el siguiente. Según la resolución 008, sustituye el artículo 20 por el siguiente. Artículo 20. Las actas de Asamblea General llevarán las firmas del presidente y del secretario y deberán estar debidamente foliadas y asentadas en un archivo conjuntamente con los documentos o informes debatidos que podrán ser físico o digital. En cuanto a la firma de actas de asambleas generales virtuales, se considerarán los aspectos previstos en esta sección para la aprobación de actas y resoluciones, libros de actas y contenido. En este caso, se deberá utilizar la firma electrónica. Insisto, en este caso, la necesidad de la firma electrónica, la necesidad de tener todas las actas debidamente foliadas, la situación de folio o foliar las actas es más bien numerar cada acta, debe estar debidamente numerada y firmada, que es el asunto de foliado, ¿no? Para evitar justamente adulteraciones. En el artículo 21, cuando nos habla de la resolución 004, este artículo 21 que ustedes lo tienen al margen derecho, este también está sustituido por el artículo 11 de la resolución 008. Y dice, sustituye el artículo 21 por el siguiente: las actas de la Asamblea General contendrán al menos lo siguiente. Aquí esto es para quienes van a ser secretarios de las organizaciones. Es importante que todos estemos inteligenciados, porque luego echamos la culpa a los demás. No, es que es culpa del secretario. Y bueno, cuando hubo la asamblea, ¿por qué usted no aceptó la candidatura a secretario? Sí, a veces estamos con ese tema de buscar un culpable, y cuando encontramos un culpable, obviamente todos nos quedamos bien. Entonces, te dice, las actas de Asamblea General contendrán
de inicio, de fecha y hora de inicio, la clase y tipo de asamblea, la numeración secuencial que corresponda. Aquí hay una situación interesante. La mayoría de las organizaciones a las que me ha tocado visitarlas, las actas lo tienen como que, y el acta número 4, por aquí está, no hay acta número 4, y el acta número 30, sí, por aquí está. Ahí viene la situación secuencial de las actas, que tiene que estar de uno en uno, foliado directamente con cada una de las actas. Entonces yo necesito el acta número 52 de la Cooperativa de Transportes Tormaleña, por ejemplo. Necesito verificar esa acta para tener si me toca eso en la autoría de documentos, etc. Los nombres, apellidos de firma de quienes actuaron como presidente o quien la presidió y el secretario. En caso de asamblea virtual, las firmas deberán ser electrónicas. Si se hizo una firma, si se hizo una asamblea virtual, sí, ok, pero está una firma física. A ver, ¿lo hizo virtual o lo hizo física? Si es virtual, la firma tiene que estar electrónica, tiene que estar con firma electrónica en las asambleas virtuales. 3. La constatación de quórum indicando el número de asistentes, para lo cual se adjuntará el listado de asistente debidamente suscrito. En caso de asamblea virtual, se atenderá lo previsto en el artículo 9 de esta resolución que ya habíamos visto. El orden de día y su correspondiente aprobación, el resumen de debates, el resumen de las mociones, los resultados de las votaciones, con indicación expresa si la votación fue o no secreta, dependiendo del tipo de resolución, la hora de clausura de la asamblea y la constancia de aprobación del acta, sea con la modificación, sea así o con la modificación, incluida la condición de las firmas del presidente y la persona que lo presidió, secretario, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, deben cumplirse, las actas deben cumplir necesariamente, doctrinariamente deben cumplir lo que establece el artículo 11 del Acuerdo Ministerial 008. El artículo 28 de la resolución 004 tiene un componente adicional. El artículo 12 de la resolución 008 dice, artículo 12, incluyase luego del primer inciso del artículo 28, del que estamos hablando, el siguiente: en las elecciones de vocales a los distintos consejos, la Asamblea General que los fija deberá aplicar los principios de elección equitativa, mucho con esto, paritaria y alternativa entre hombres y mujeres, en la medida y proporción que la integración de socios en la medida de la participación de los socios de la integración. ¿Sí? Entonces, en este sentido, es interesante que nosotros tengamos en cuenta que existe precisamente la obligación legal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo a la resolución 008, que los directivos deben estar electos de forma paritaria, y así lo dice la Constitución del Estado de nuestro país. Así de la con esto, señoras y señores, hemos concluido por esta observación, por esta situación. Simplemente quiero agradecer la presencia de ustedes. Espero haber aportado en algo, haber puesto un granito de arena para que vuestra organización siga adelante y logre los éxitos que el cooperativismo señala. Señoras y señores, muchas gracias.